A ver. ¿Dónde me ha quedado? Ah, bueno, síntomas objetivos. El síntoma subjetivo, bueno, quiere decir la parte que te va a referir el paciente, lo que él percibe, digamos, ¿no? Y los objetivos es que serían como, eh, como, sí, me sale, ¿saben qué me sale decirle? Como lo que no te pueden engañar, digamos, porque vos a veces si tenés dolor, del 1 al 10, ay, 10 me duele, ¿viste? Y si te doliera 10 no te lo hubieras pensado. Entonces, ese es lo subjetivo, lo que percibe el paciente, y el objetivo es que vos sabés que apretás y le dolió, ¿viste? O lo soltaste y le dolió, sería en todo caso. Nada más eso. Bueno, la inspección del abdomen ya habíamos dicho que es variable, depende del hábito del paciente, que es la forma del paciente. Mayor peso, menor peso, va a ser más sencillo poder explorar ese abdomen y poder llegar a pensar que sí es un abdomen agudo, quirúrgico, ¿no? Después con respecto, bueno, con respecto a la palpación del abdomen, cuando dicen dolor, qué sé yo, bla, 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 siempre recordemos revisar o preguntarle a los pacientes si tienen algún antecedente de hernia inguinal, porque hay veces que tienen las hernias atascadas y por más que se irradie el dolor en epigastrio, en acá en la espalda, que uno no sabe qué órgano puede ser, y es una hernia inguinal atascada, que a veces con analgesia y lo relajaba un poquito al paciente, así le bajaba esa tensión que puede tener porque el dolor te tensa mucho, se puede colocar en su posición y hacer una cirugía programada y no de urgencia. Entonces siempre revisar las zonas inguinales o por lo menos preguntarle al paciente si tiene algún antecedente. Bueno, cuando hacemos la percusión, siempre lo que le dije como hace rato, buscamos matidez y timpanismo. Hay lugares en donde tenemos que encontrar timpanismo, pero no dolor o matidez. Por ejemplo, en la región del hipocondrio derecho está el hígado y ahí tendríamos que encontrar algo mate, digamos, no tendría que haber un sonido, ¿no?, de órgano hueco. Y en la fosa ilíaca o flanco izquierdo, por ejemplo, sí, porque está el intestino grueso. Lo normal sería encontrar un poquito de timpanismo. Y después, bueno, ocultar y escuchar los ruidos hidroaéreos que pueden estar aumentados en lucha o en silencio cuando ya se agotó el intestino. Entonces ya pasó otra etapa, digamos, puede estar en una situación también de isquemia. Así que hay que explorar, seguir revisándolo. Los síntomas generales, bueno, siempre hablamos de la frecuencia, serían más que nada los signos vitales o de lo que nos habla a favor de un estado próximo a shock o no. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, estado de conciencia del paciente, temperatura, puede haber las glucemias, el cuadro de deshidratación, que eso te da alteración del sensorio también, el dolor te da trastornos sensoriales, digamos, de trastornos del sensorio, la temperatura, la fiebre, también te puede dar cuadros de alteración del sensorio, así que todo eso siempre es sumamente importante. El electrocardiograma es muy importante porque a veces el dolor abdominal, cuántas veces no ha sido un infarto, así que eso es muy, muy importante y lo tenemos que recordar. Y bueno, obviamente que eso sí va a ser pregunta de examen, chicos, porque eso lo tienen que saber así. Por ejemplo, son algunas imágenes del volvulo de sigmoides. Esto que es intestino grueso porque es muy ancho, se dilata un montón. Y, por ejemplo, lo que parecen un montón de moneditas apiladas siempre va a ser intestino delgado. Y aparte va a estar generalmente toda la parte, digamos,
superior, así como bien, bien en cadena. Esto es otra, bueno, la oclusión, lo que vimos hace rato, el vólvulo, que es una imagen de café, ¿no? Del grano de café. En un paciente añoso se ven los cambios de cadera acá. Desgraciadamente los abuelitos le ponen enema, y que están en los hogares, que no tienen mucho estado de conciencia y es causa de muerte esta situación. En fin. Vamos terminando ya. Vamos en la parte del síndrome hemorrágico. Otra causa de dolor abdominal es un síndrome hemorrágico, que no es nada más que la presencia de sangre libre en la cavidad peritoneal. Esto puede estar causado por un embarazo ectópico roto o fisurado, una ruptura de un folículo o cuerpo amarillo, una ruptura de un quiste de endometrio, una rotura de una víscera maciza en forma espontánea o traumática, que eso lo vemos mucho en trauma nosotros, una ruptura de un aneurisma, acuérdense que está la aorta abdominal, el desgarro mesentérico de origen traumático, hemorragias posoperatorias. Acá vemos una ecografía, se ve el útero que está vacío y se ve un embarazo en la trompa. Acá también se ve una masa anexial, el útero vacío y el líquido en fondo de saco de Douglas, que es el espacio que existe entre el útero y antes del colon, digamos, ese es el espacio. Acá podemos ver otra imagen de una rotura esplénica, que puede ser espontánea o traumática, se ve el contenido de sangre, y acá, bueno, acá se ve, está dibujada, pero muy bien, que hay veces que aparece en un trauma, creo que todos tenemos alguna historia de esta, que a los 3 días de haber tenido un accidente en moto, se presenta algún paciente con dolor, o y se hace una ecografía y se ve una ruptura esplénica. Los síntomas subjetivos, bueno, es el dolor abdominal, vómitos y el tránsito intestinal y la micción. Estas son 3 cosas que son muy importantes siempre preguntar cuando uno ve al paciente: cómo es el dolor abdominal, si se acompaña o no de vómitos, y si ha podido de cuerpo en esas últimas horas, o si ha podido orinar. Eso es muy importante, y saber que estaríamos en presencia de esto. No tenemos que abrir las aguas, digamos. Con respecto a los síntomas objetivos, siempre va a ser la ocultación, la palpación, la percusión, el tacto en el caso de que corresponda, como por el especialista. Y los síntomas generales siempre van a ser la toma de los signos vitales, el estado de conciencia, que podríamos decir básicamente que es el ABCD y la evaluación primaria y secundaria, ¿no? Y siempre la reevaluación. El síndrome mixto, que creo que va a ser la forma en que uno más se presente el abdomen agudo, porque no siempre solo hay irritación peritoneal, no siempre solo hay síndrome oclusivo o hemorrágico. Generalmente florido, hay veces personas que tardan en consultar. Por ejemplo, nosotros tuvimos el jueves tuve el ingreso de una paciente con un ectópico que venía hace 2 días consultando, yendo al materno y viniendo al hospital, hasta que se pudo hacer el diagnóstico y se hizo el tratamiento, que es tratamiento quirúrgico. La chica muy bien, pero son cuadros que a veces, que por más que ella era jovencita, tenía una edad de que generalmente la presentación es la del libro, y aún así tuvo un tipo de presentación que fue un poco silente, también con varios síntomas que podían ser varias cosas, desde una infección urinaria, o que se puede confundir con una infección urinaria, pero a eso hay que digamos que nos puede pasar a todos, y
y que por más que hay veces que uno diga, bueno, solamente en pacientes obesos, inmunocomprometidos o añosos, o en niños, el cuadro es distinto. Y no, hay veces que puedes tener la edad entre lo que más o menos vos decís, acá tiene que ser el cuadro así, y no siempre es así. Así que por eso contamos con preguntarle al paciente, hablar con el paciente, si el paciente habla, el examen físico y tomar los signos vitales y ver si hay algo alterado que hay que tener en cuenta. Este sería una torsión de testículo, una torsión de ovario, que es una también de las causas que también puede tener un síndrome mixto, porque tiene, como le decía, puede tener varios síntomas parecidos al resto, y acá más que nada hay torsiones. Bueno, la pancreatitis aguda también es un cuadro de abdomen agudo, no quirúrgico inicialmente. Tenemos la torsión de los anexos, tumores, quistes, del pedículo esplénico, del piplo mayor, del vaso, etc. Acá tenemos de los anexos o anejos, el epiplón mayor, que es lo que cuida los intestinos, ¿no? Y esto a veces de torsión, no es muy frecuente y es muy doloroso. Los síntomas subjetivos, bueno, son de aparición brusca, intensos. Hay veces que de tanto dolor el paciente se puede desmayar, hay un síncope. También va a variar, va a depender del paciente, porque puede ser desde que sean menos intensos el cuadro. Generalmente el dolor se localiza en donde está afectado el órgano. Los vómitos también van a ser variables. Puede ser desde que sean incoercibles, ininterrumpidos, que no alivian el dolor, hasta a veces, bueno, tener solamente náuseas y malestar. Las alteraciones del tránsito intestinal generalmente son menos frecuentes, porque no estarían afectando el intestino como tal, pero por dolor se puede afectar toda la cavidad abdominal, que sería un hilo paralítico reflejo. Y bueno, como siempre, los síntomas objetivos van a ser a través del examen físico, y los síntomas generales siempre van a ser muy importantes tenerlos todo anotado como siempre, y y también, bueno, eso, la intensidad del cuadro, el tiempo de evolución, si existen estados de shock transitorio permanente, todos los signos y síntomas que nos hablen de que el paciente puede entrar en algún tipo de alteración o shock, como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, el estado del sensorio, la perfusión periférica, la diuresis. Y le dejo acá abajo, es muy cortito, el videito es muy cortito y creo que está interesante. Muy simple.